Bien, chicos, vamos a iniciar. Eh, Vamos a ver la información y revisar el tema que dejamos la semana anterior. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo que vimos? Bueno, ¿qué es lo que decía el material que les envié? ¿Sobre qué era? Teníamos que hacer un cuadro hipnótico, ¿no? Sobre la economía, sobre los conceptos. Ok, sí, primero fueron los conceptos iniciales y Ajá, tuvieron que realizar una infografía. infografía sobre la relación que tenían estos conceptos. Y después les dejé otra información que, bueno, de todos modos también hablaba sobre la economía, una información general. ¿Vale? Les voy a compartir la pantalla para ir siguiendo la información. ¿Ya pueden ver la presentación? No, maestro. No, profesor. Ya, profe. Ok. Bien, Ay, gracias. no, yo no la veo, profe. ¿No? No, yo no la puedo ver. Sí, ya se ve, profe. ¿Ahora sí? Profe, no, yo no la puedo ver. ¿Nadie la puede ver o son contadas personas? Yo sí la Yo veo. sí la puedo. Yo Yo también. también. Yo también la puedo ver. No, yo no, profesor. Pero continúe si gusta Yo que también, explique. profe. Ok, de todos modos, ese material fue el mismo que les subí a la plataforma en la semana pasada, ¿sale? Nada más ahorita lo vamos a ir explicando. Ajá. Y también, de todos modos, les voy a dejar el video. Más al ratito lo subo para que también lo puedan checar si es que tienen alguna duda. ¿Vale? Bueno, eh, vimos las generalidades sobre el tema de economía. Ajá. Vimos el concepto que, como aquí nos indica, es una ciencia social que estudia los procesos de extracción, producción, intercambio, distribución y el consumo de bienes y servicios. Ajá. Dice que en sentido figurado, la economía va a significar la regla y moderación de los gastos y el ahorro. Ajá. Es decir, entonces la economía de forma general se va a encargar no solo del dinero, o no solo de los bienes y servicios y que lleguen a su destinatario, ajá, sino que se va a encargar desde el proceso de extracción, es decir, de cómo se obtienen todas las materias primas necesarias para fabricar esos productos o prestar esos servicios. Ajá. Desde cómo se obtienen, de dónde se obtienen, por qué se van a obtener de ese lugar, ajá, la materia prima, pasando por todos los procesos de producción, también los procesos de intercambio, los procesos de venta, ajá, tanto a minoristas como a mayoristas, la distribución, es decir, cómo se hace llegar ese producto o servicio a, al consumidor final y, por supuesto, pues el consumo de esos mismos bienes y servicios. Es decir, que los consumidores satisfagan sus necesidades al momento de estar consumiendo esos bienes y servicios, que realmente todos los productos que se comercializan cumplan con esa función de satisfacer alguna necesidad. ¿Ok? Eh, nos dice, ay, perdón. Nos dice que la palabra economía se va a derivar de los términos griegos, que es oikos, que significa casa, ajá, y nomos, que significa costumbre, o ley, o administrar, ajá, lo que podría resultar en reglas o gestión o administración del hogar, ajá. Entonces, el término economía también pasa por esa parte, toda la administración de los bienes, productos, las personas que van a estar o que forman parte de un grupo social, en este caso, pues que forman parte de una nación y cómo cumplen o cómo satisfacen todas sus necesidades.
Bien, ahora sí, pasamos a la siguiente y nos dice que el concepto de economía va a englobar la noción de cómo las sociedades utilizan los recursos escasos para producir bienes con valor y cómo se hace la distribución de esos bienes entre los demás individuos. ¿Sale? Hace rato decíamos que va a estudiar desde cómo se obtienen toda la materia prima, todos los recursos naturales, en caso de que así sea, para producir esos bienes. Bueno, pues también que se haga de manera responsable, ¿sí? Como todos sabemos, existen recursos naturales que no son renovables, ajá, y que esos eh, con mayor, eh, ahí se me fue la palabra, con mayor, eh, con mayor razón, perdón, con mayor razón hay que cuidar, hay que tener un manejo y un uso medido de ese tipo de recursos, ¿sale? ¿Por qué? Pues obviamente porque tienen un límite, tarde o temprano se van a acabar, y si no se hace un uso adecuado de ese tipo de recurso, pues entonces empezamos con la escasez de productos, ¿no? Y no solo de productos, sino también de los servicios. El, el no poder tener acceso a, a bienes o a productos que son de necesidad básica, pues eso también complica más a la sociedad y a una mejor estadía, ¿no? Por parte de ellos. Entonces, también se va a preocupar de esta parte, la economía. Aquí nos dice que de manera general o a manera de puntos podemos señalar que la economía se va a encargar de los procesos sociales de producción, ¿sale? Todas las relaciones que establecen los hombres para transformar y utilizar los recursos naturales o la naturaleza en sí, porque también al momento de establecer em, nuevas empresas, nuevas plantas de producción, pues también se ven afectados o se ven impactados los, eh, los ecosistemas, los distintos espacios naturales, entonces también hay que considerar esa parte. También se va a ocupar de las relaciones sociales de distribución, es decir, la apropiación y consumo de los bienes y los medios de producción que sean disponibles. Es decir, cómo van a llegar esos productos y servicios a los consumidores, tratando de también que exista una distribución equitativa, que exista un aprovechamiento por parte de todos y que no se consuma solo por unos cuantos. Y también se va a ocupar de las necesidades y demandas de la sociedad. Ajá, los procesos definidos históricamente y con relación al nivel de desarrollo técnico y tecnológico alcanzado. Ajá. Entonces, también se va a ocupar de todo aquello que necesita y que está demandando la sociedad. Ajá. Las nuevas necesidades, los nuevos gustos, tal vez, nuevas exigencias que tenemos los consumidores, de acuerdo a los procesos que se manejan en cada lado, ¿no? Sabemos que en nuestro país, pues los procesos tecnológicos vienen heredados de otros países, es decir, nosotros no somos tan innovadores tecnológicamente, en algunos ramos sí, pero en general no. Entonces tenemos que esperar a que otros países lo desarrollen, a que otras naciones primero lo pongan en sus procesos de producción, primero lo implementen y después llegue a nuestro país para poder, pues ahora sí que disfrutar de los beneficios de esa tecnología. Entonces, de acuerdo a lo que hace rato en la diapositiva anterior se mencionó, pues tenemos que la economía se va a encargar de los procesos de producción, de distribución y de consumo. Ajá, así como de la relación que existe entre estos tres procesos, de estas tres metodologías, con lo cual se busca satisfacer las necesidades de una sociedad. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Bien. Pasamos a la siguiente entonces, que es precisamente el objeto de la economía, es decir, qué es lo que busca como objetivo primordial la ciencia de la economía. Eh, Aquí en esta información nos dice que lo podemos
dividir en tres partes o incluso hacernos tres preguntas y de acuerdo a esas tres preguntas, pues poder deducir con sus respectivas respuestas cuál es el objeto de la economía. Ajá. La primera es el qué producir. Ajá. La segunda es el cómo producir. Y por último, el para quién producir. Entonces, el qué producir se va a referir a todos aquellos bienes y servicios y a la cantidad que, que se vaya a producir y que se vaya a poner disponible a la venta, a la economía, a los consumidores. Ajá. Entonces, siempre que una empresa quiera sacar un producto nuevo, que quiera comercializar un cierto producto o servicio, tiene que primero contestar estas tres preguntas. ¿Qué producir? Sería pues, el producto en sí, sus características, de qué está hecho, o el servicio que se va a prestar. Ajá. Considerando, como mencionábamos, pues la materia prima, los recursos que son necesarios, el personal que se va a disponer para poder elaborarlo. De igual manera también los procesos de producción, la tecnología que se utilice para esa situación. ¿Sale? Después tenemos el cómo producir. El cómo producir se va a referir a todas aquellas combinaciones, tanto de conocimiento tecnológico como de conocimiento teórico, ajá, incluso también el práctico, para llevar a cabo ese proceso de producción. ¿Sale? Entonces, todo el conocimiento que sea necesario para producir un determinado producto, pues aquí lo vamos a definir. ¿Sale? Y por último, el para quién producir. Aquí es donde las empresas tendrían que identificar el tipo de personas al que va a ir dirigido ese producto o servicio. Ajá. Saber cuántas personas hay, cuáles son sus características, qué es lo que necesita ese segmento de mercado, para que puedan determinar perfectamente aquello que pretenden cubrir con el producto o servicio. Entonces, la economía se va a encargar de esas tres situaciones, de que todos los productos, de que todos los servicios cumplan o cubran con esas características para que sea un producto aceptado, que sea un producto que pueda incluirse en la economía de una sociedad y que sea benéfico para ella. Después tenemos el campo de estudio. Ajá. Es decir, hasta dónde va a llegar la economía al momento de buscar cubrir su objeto o su objetivo. Ajá. Nos dice que esta ciencia va a pertenecer a las ciencias sociales, ¿sí? Que principalmente van a tener como objetivo de estudio el ser humano, ¿sí? Todo lo que necesite, todo lo que pueda hacer, todo lo que quiera implementar, todo lo que quiera trabajar, ahí se va a estar enfocando la economía. Ajá, por lo tanto, estudia la forma en que los recursos están localizados y cómo se asignan para las satisfacciones de las necesidades materiales del hombre. Ajá. También nos dice que el campo de estudio de la economía puede entenderse de la siguiente forma. Ajá. ¿Cómo? Analizar la relación de los fines a los medios de satisfacción que, por supuesto, poniendo mayor énfasis en aquellos que son escasos, pueden asignarse a varios usos. Ajá. Y también va a estudiar las relaciones entre las crecientes necesidades y los medios para satisfacerlas. Cada vez las necesidades del ser humano van siendo más, cada vez sus exigencias van siendo nuevas, ajá. Por lo tanto, la economía, a través de las empresas, a través de todas las organizaciones que se encuentran en todo el mundo, pues son las que buscan cómo satisfacer esas necesidades, siempre y cuando, como hemos mencionado, hacer un uso razonable de todos los recursos que va a implementar. De lo contrario, pues bueno, de lo contrario, ni siquiera tendrían que ser consideradas como tal, ¿no? Pero pues la realidad es que si una empresa hace un mal uso de cierto recurso, pues tendría que existir una sanción, ¿no? Una vigilancia por parte de los gobiernos para que puedan revertir esa situación. Ajá. También como parte del el campo de estudio, nos dice que considerando la definición de Adam Smith, que es considerado precisamente el padre de la economía, nos dice que es la ciencia que estudia la riqueza. Ajá.
también nos dice que explicaba que el estudio de la economía se destacan dos variables fundamentales. Ajá. La primera es las necesidades de materiales ilimitados en crecimiento y en aumento, y también los recursos limitados para satisfacer, por lo general, en una continua disminución, ¿sí? En este caso, como mencionábamos, son los recursos renovables. Entonces, eh, Adam Smith lo relaciona más a la parte económica, la parte de la riqueza, y nos dice que pues, va a ser la ciencia que se enfoque en cómo generar riqueza y en cómo procurar que la riqueza sea equitativa para todos. Ajá. Tomando en consideración las necesidades materiales, ¿sí? De los recursos que no son renovables, de aquellos recursos que cada vez quedan menos, pero que necesitamos y que seguimos utilizando para satisfacer nuestras necesidades, o aquellos recursos que estamos utilizando, que sí se están renovando, pero también considerar que hay algunos que se están sobreexplotando, es decir, se renuevan, pero estamos gastando más de lo que se está renovando. Por lo tanto, si ese ritmo de consumo se sigue presentando, pues también tendríamos que eh, poner a ese recurso ya como un no renovable, porque en caso de que se acabe, pues es complicado, sería muy difícil que se volviera a dar. Y ya por último tenemos que la economía se divide en dos, se divide en dos ramas, las cuales permiten un mayor y mejor estudio precisamente de esta economía. Ajá, como decíamos, pues la economía se va a encargar prácticamente de todo lo que tenga que ver con la satisfacción de necesidades del ser humano. Ajá, desde los recursos naturales hasta que el consumidor adquiere el producto o servicio y satisface una necesidad. Entonces, es una ciencia que abarca muchos ámbitos, por lo tanto, para un mejor estudio se divide en dos y eh, se divide en macro y en microeconomía, ¿sale? Vamos a ver, obviamente, de acuerdo a nuestra materia, pues nos vamos a enfocar primero en la microeconomía, ya para el siguiente cuatri, pues ya se enfocarán en la macroeconomía. Simplemente vamos a definirlas en un inicio. La macroeconomía nos dice que es la rama de la economía que va a estudiar el comportamiento de los agregados. Ajá. Es decir, que va a estar estudiando todas aquellas variables que son individuales, pero la macroeconomía lo va a estudiar en conjunto, es decir, en la suma de todas esas variables individuales. La microeconomía, por su parte, pues va a estudiar a todos esos elementos o variables de forma individual. Ajá. Es un poco, o resultaría un poco confuso el tratar de entenderlo así. Ajá. Eh, como decíamos, la microeconomía estudia el comportamiento de actividades económicas individuales. Ajá. Pero si nosotros ponemos tal vez un pequeño ejemplo en el cual mencionamos que la microeconomía, eh, para entenderlo de mejor forma, se va a encargar del estudio de la economía de cada uno de los integrantes de una familia, es decir, de los padres, de los hijos y de los abuelos, si es que hay, o de los nietos. Ajá, de manera individual, la microeconomía se encargaría de estudiar a cada uno de ellos, cómo consigue sus productos, cuáles son sus necesidades, cuáles son eh, sus ingresos, cuáles son sus egresos, en fin, todo de manera individual a cada uno. Y la macroeconomía se encargaría de estudiar a todos en conjunto, ¿sale? El resultado de la suma de todos los integrantes de esa familia, pues sería parte de lo que estudia la macroeconomía, ¿sale? ¿Dudas, chicos, hasta el momento? No, profe. ¿No, nada? Yo sí, profe. Ah, ok, sí, Sí, adelante. ya nos dijo que es un campo de estudio, pero ¿nos puede dar un ejemplo de cómo se realiza? De, de cómo se realiza, dijiste. Sí, Ok. Eh, tanto el campo de estudio como el objeto de estudio no es que se realice, sino más bien eh, es un aspecto en el cual la economía, en este caso, se va a enfocar
para poder desempeñarse. Ajá. Vamos a llamarlo así. Eh, si estuviéramos hablando, por ejemplo, de la administración, nos estaríamos refiriendo eh, que el campo de estudio es donde se va a implementar o donde se va a desarrollar esa administración, ¿sí? Y el objeto de estudio de esa administración, pues también sería los puntos específicos sobre los cuales se va a enfocar esa ciencia. Ajá. Vamos a poner el ejemplo, como decíamos, de la administración. Pues su campo de estudio serían las organizaciones. Ajá. ¿Por qué? Porque toda organización necesita de una administración, cualquiera que sea, ¿no? Desde una empresa privada, una empresa pública, una empresa de servicios, una empresa de producción, etcétera, etcétera. ¿Sale? Ese sería su campo de estudio. Es donde se va a desarrollar. Entonces, la economía, su campo de estudio, nos dice que va a ser, pues, prácticamente toda la sociedad en general. Ajá, el ser humano en sí. ¿Por qué? Pues porque se va a encargar de estudiar todo lo que a él le rodea. Ajá. Desde cuáles son sus necesidades, qué características tiene, cómo se van a satisfacer esas necesidades, ¿sí? ¿Qué productos o qué características en esos productos busca? Todo lo que engloba a ese ser humano. Ajá. Y el objeto de estudio, pues sería como que algo más en particular. Ajá. En la administración, pues podríamos decir que el objeto de estudio podría ser los recursos humanos o la producción. Ajá. Y en la economía, pues el objeto de estudio sería más bien los procesos de producción, las mismas organizaciones, los productos en sí que se van a fabricar o a producir. Ajá, entonces, así como que, te digo, más bien el objeto y el campo de estudio son elementos en los cuales se va a desarrollar una ciencia, en este caso. Ajá. Bien, sí, como dice su compañero, Brandon, ya casi termina la clase, bueno, ya se está agotando el tiempo. Sí, utilizamos el mismo link, no hay ningún problema. ¿Sale? Por favor. Bueno, ¿hasta ahí dudas? No, profe. Todo bien, ok. Bueno, de la semana anterior también nos faltó, bueno, más bien, también vimos la parte de los conceptos iniciales. Ahorita ya vimos un poco sobre economía y sobre las ramas. Por supuesto que ustedes también ya investigaron esos conceptos, entonces ahora sí ya podemos comentar de mejor forma estos conceptos. ¿Vale? ¿Quién nos quiere ayudar con el primero, con la economía? Por supuesto que sea una definición obtenida de su ronco pecho, ¿sale? De su inspiración. ¿No, nadie? ¿Nadie le surgió la inspiración? Yo, profe. Ok, ya está. Ahí. Bien, sí, por favor. Digo que economía, ¿verdad? Sí, economía. Bueno, yo puse que es el sistema que tiene cualquier sociedad o empresa, tanto en producción, distribución, comercio y consumo. Ok, bien. Es el sistema que tiene toda empresa, toda organización en distribución, producción, Comercio y comercio y consumo. consumo. Ujú. Ok, perfecto. Sí, abarca parte de la definición que acabamos de ver en cuanto a economía. Gracias. ¿Alguien más que quiera darnos su definición de economía?
¿Nadie? ¿Lo agarramos de la lista? A ver, ¿quién participó ahorita? Perdón. ¿Cuál es tu nombre? Brandon Islas, Ok. pregúntale. Entonces, está aquí Viviana. Sí, profe. Ok, Viviana, gracias. Porfa, ¿nos puedes ayudar también con el de economía? Claro, permítame. Economía, ¿verdad? Sí, porfa. Economía. En general, esta estudia el análisis de distintas variables. Ejemplo, intercambios, distribución, consumo, bienes y servicios, producción, entre otros. Esta engloba la noción de cómo las sociedades utilizan los recursos para producir, teniendo en cuenta los deseos y necesidades humanas, para que así también exista lo que es la oferta y la demanda. Y ya Ok, es todo, profe. ok, perfecto. Estuvo ya abarcando prácticamente todos los elementos, ¿no? que mencionamos de la economía, de cómo obtener recursos, de cómo producir, de cómo distribuir, cómo vender, satisfacer necesidades y el uso también de los recursos. ¿Sale? Y también al final nos mencionó que todo esto daba origen a la oferta y la demanda de los productos. Pero bueno, ese ahorita viene más abajo. Muchas gracias, Viviana. De Ahora nada. con el siguiente de microeconomía, ¿quién nos quiere compartir esa definición? Yo, profe, Sí, por favor. es un grupo de países o de una zona donde practican funciones de las actividades de un comprador, puede ser de un fabricante o como bien se puede decir de una empresa. Ok, se está enfocando más a la parte de comercial, ¿no? Entre Ujú. empresas o incluso entre países, ¿ok? Bien, si lo entendemos desde ese punto de vista, pues sí, podríamos relacionarlo con la microeconomía. Bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Itzel Martínez. Ok, Itzel. Muchas gracias, Itzel. De nada, profe. ¿Alguien más que nos quiera compartir su concepto de microeconomía? Yo, profe. Sí, En economía existen dos ramas, la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía estudia las diversas formas de comportamiento en las decisiones individuales de los agentes económicos, empresas, empleados y consumidores. Se basa en la observación de cómo se desenvuelve el consumidor para atender su actuación en el mercado y poder aplicar alguna teoría económica que le ayude a conocer el sistema, como son la teoría de demanda y la teoría del ok, perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Karina García. Karina. Gracias, Karina. Ok, también nos menciona la parte de la oferta y la demanda. Ajá, también nos mencionó que es la que va a estudiar a elementos como un individuo, como un pequeño grupo de ellos o una empresa, ¿sale? Es decir, variables o entidades económicas que son más pequeñas, que no son tan grandes para incluirlas ya dentro de la macroeconomía. Ajá. Eh, Bien, gracias. Vamos con el siguiente que es mercado. ¿Quién nos ayuda con el de mercado? Yo, profe. Ok, sí, adelante, por favor. Mercado. Conjuntos de actos de compra y ventas asociadas a un producto o servicio. Servicio. ¿Me lo puedes repetir, por favor? ¿Sí se escuchó? Lo escuché muy, muy, muy cortado. Sí. Porfa, ¿lo puedes repetir? Es un sí, profe. Conjunto de actos de compra y venta asociados a un producto o servicio. Exacto, en un momento. ¿Se me escuchó?
Híjole, no, ¿qué crees que lo volví a escuchar muy, muy cortado? Nada más entendí conjunto. Es un conjunto de actos de compra y venta asociadas a un producto o servicio Ah, ok, ahora sí ya lo exacto en un escuché. momento del tiempo. Ok, perfecto. Conjunto de actos de compra y venta de algún producto o servicio en determinado tiempo. Bien, sí, estuvo